Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Vicepresidente de la República, señora Presidenta Provisional del Senado, señor Presidente de la Cámara de Diputados. ¿Vieron cuántos gobernadores que tenemos, no? Son 400 millones de dólares que vamos a poner en este plan. Cuando están todos juntitos así, es porque hay plata. No, está bien, plata para las provincias. Está bueno eso, está bueno. La verdad que cuando con Juan Mansur, ¿no?, el ministro de Salud, estábamos analizando el Plan Nacer y lo que había impactado, el primer afiliado, el primer atendido, por decirlo así, el primer controlado del Plan Nacer fue en la provincia de Tucumán. Y él no era todavía ministro. ¿Ya eras ministro? Lo hiciste a propósito, ¿no? No, pero eras ministro allá. No eras ministro. No, me refiero porque lo aprobó como... Él tuvo, miren qué cosas, las cosas de la vida. Él era ministro de Salud en la provincia de Tucumán, donde se acuerdan que habíamos tenido episodios de desnutrición que habían sido exhibidos casi... porque las cosas hay que decirlas y contarlas, pero una cosa es contar y decir, y otra cosa es exhibir y enrostrar cosas que no vemos por ahí que pasan en otros países que tienen la delicadeza de cuando tienen un problema no ocultarlo, pero tampoco exhibirlo con morbosidad. Lo cierto es que Juan era en ese momento el ministro, no soñabas con ser ministro de Salud nunca de la Nación, mirá, viste dónde llegaste, dónde te llevé. Y esas casualidades de la vida, el primer ministro que inaugura el Plan Nacer, un plan formidable de control de embarazadas y de los chiquitos hasta los 6 años, que, como decía recién el video que exhibimos, la combinación, la articulación de esa política del Plan Nacer con la asignación universal por hijo que obliga para poder cobrar la asignación a que la madre haga el control, mande el chiquito al colegio, lo ha potenciado de una manera exponencial, aumentando el 50% las consultas. Y ahora teníamos que lanzar este nuevo plan por 400 millones de dólares, tendría que ser la conversión por los 4.60, pero es mucha plata, pero fundamentalmente es mucha política, mucha decisión política puesta al servicio de la salud, porque amplía la cobertura no ya a la mujer embarazada y al chiquito hasta los 6 años, sino a la mujer hasta los 64 y a los chicos y chicas, a los adolescentes, hasta los 19 años con controles. Y la verdad que nos parece un salto cualitativo. De la medicina preventiva, uno dirá, ¿cuánto dinero ha afectado a la salud preventiva? Es que cuanto más se afecta a la prevención, mucho menor y más efectivo y más saludable termina siendo el gasto final de salud, porque el gasto de la operación, obviamente, y de la internación y de una persona que no ha sido atendida a tiempo siempre es mucho más alto. Y la verdad, un orgullo también escuchar a esa médica que hablaba de las cardiopatías congénitas, porque ese fue un plan que yo lancé cuando inauguré mi primera presidencia allá en el 2007, en el mensaje que dirigí el 10 de diciembre de la legislatura, anuncié el problema que había con chiquitos que esperaban 1 año y medio, 2 años para ser operados de cardiopatías congénitas, y merced a este plan que hemos lanzado, al Plan Nacer, a la articulación, a la labor del ministro y a todo su equipo, estamos llegando a esta optimización. ¿Que nos falta mucho? No falta, pero la verdad que hemos dado un puntapié inicial con el Plan Nacer, que obviamente, como todo, lo inició él allá por el 2003, cuando se decidió atacar a fondo las causas. A ver, no hay plan de salud que aguante si no hay trabajo al mismo tiempo y no hay crecimiento, vamos a decirlo. Uno puede tener el más formidable plan de salud, pero si no hay agua potable, si no hay cloacas, si no hay trabajo, si los chicos no comen bien, no hay plan de salud posible, por más que tengas 25.000 médicos y 80.000 enfermeras. Esto también hay que decirlo. El Plan Nacer es asignación universal por hijo, es una Argentina con industrias, es una Argentina con más de 5 millones de puestos de trabajo generados, con miles y miles y miles de kilómetros de tendido de agua corriente, con plantas potabilizadoras, con... ¿Cuánto teníamos en La Matanza cuando llegó Kirchner, Fernando, que acá te diviso?
Mira vos, estamos terminando ya prácticamente la matanza, creemos que 2015 me parece que vamos... Ah, y fue también secretario de Salud Pública de La Matanza, el Kia. Sí, el Kia también fue ministro de... Hiciste el cursus honorum, digamos, salió, pasó Matanza, Gobernación de Tucumán. No, lugares fáciles siempre vos, ¿no es cierto? Porque La Matanza, lugar complicado también. Tucumán y de acá a la Nación. La disminución de la mortalidad infantil del 16,8 por mil al 11,7 por mil, que son los últimos datos que tenemos del 2011, una disminución más que importante. Y la verdad que, bueno, todo esto que estamos haciendo y que hoy veíamos, en definitiva, un país totalmente diferente. Ahí anda charlando la procuradora que no para de hablar con Julio Lac. Ahora no sé qué estará hablando, pero bueno, también inauguramos hoy el séptimo, ahí se pusieron atentos porque me escucharon, el séptimo laboratorio el primer programa federal de laboratorios para análisis clínicos vinculados con la justicia, esto es, con hechos delictivos o con hechos civiles también. No sé, una demanda por paternidad no es un hecho criminal, por ahí es medio atorrante el que no quiso conocer al hijo, pero no está enmarcado en el Código Penal. Lo cierto es que esto sirve tanto para la justicia penal como para la justicia civil, pero fundamentalmente, claro, para la justicia penal nos explicaba la procuradora la necesidad, además, me parece acertadísimo, de conformar protocolos federales de modo tal de que todos los institutos estén precisamente con la misma metodología para tomar las muestras y la verdad que hacer toda una red de satélites de modo tal de que, como decía la procuradora, no se tengan que venir hasta Buenos Aires a hacer los análisis o los análisis queden a cargo de las propias fuerzas policiales que muchas veces están involucradas en los hechos. Por ejemplo, una pericia balística o un ADN o una herida por dónde entró la bala, por dónde salió la bala. Me parece que, bueno, con las cosas que han pasado y pasan, y en la República Argentina y en todas partes del mundo, y en otras partes con mayor intensidad y mayor, digamos, víctimas, realmente, bueno, estamos haciendo una política de seguridad que tiene que abarcar todos los frentes. Este es muy importante. Por pericias muchas veces se determinan falsos culpables o falsos inocentes. Precisamente en un juicio que se inicia hoy, había toda una cuestión de cómo una bala quiso ser distorsionada por un perito y creo que hay un proceso penal ahora a ese perito que quiso distorsionar la bala. Realmente un hecho muy conmocionante que hoy inicia su juicio oral por el crimen del chico Ferreira. Una cosa que quiero decirla, porque cuando recién lo veía a Néstor, era una cosa que lo había afectado muchísimo. Y la verdad que, bueno, que todo esto comenzó y pudo encauzarse precisamente el juicio y determinarse quiénes son los culpables va a determinar el juicio, pero digamos los sospechosos, los imputados, los procesados, se debió a la colaboración de un intendente del Gran Buenos Aires, que no voy a decir el nombre, que precisamente nos acercó un testigo, lo llamó a Néstor, me acuerdo Néstor ese día me llamó muy nervioso, muy conmocionado desde Olivos, me dice, parece que tenemos a los tipos que hicieron esto, parece que tenemos, estaba muy conmocionado. La verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala y el corazón de su padre. Y yo creo que tiene razón, porque estaba muy conmocionado. Y me acuerdo que me llamó, era tarde, yo estaba a las 9 acá, y vos te debes acordar, Julio Lac me refiero, porque me llamó por teléfono para decirme que estaba con el intendente y que tenía una persona que quería declarar y que la tenían en un bar cerca de Olivos y que le iban a traer a Olivos. Bueno, finalmente la llevaron para asegurarle protección y que no tuviera miedo y la pusieron en contacto con la jueza de la causa. Los que llevamos a la persona, a la jueza de la causa, para que pudiera realmente comenzar el hilo de la investigación, fuimos nosotros. Fue Néstor Kirchner y vos te acordás, Julio, que te quedaste ese día sin dormir con todo el juzgado. La verdad que me hablaba Julio de
la pasión que puso la jueza, la fiscal y también todos los pibes y chicos y toda la gente que trabajaba en el juzgado, que trabajaron sin parar toda esa madrugada, sin dormir, para poder llegar al otro día con las cédulas, con las órdenes de detención, de allanamiento, etcétera. Pero yo tengo que contar esto porque esta es la verdad de cómo se inició el descubrimiento del juicio que se inicia él. Gracias a este intendente que lo llamó a Néstor, y Néstor que se puso en marcha como era una locomotora, bueno, y cuando la locomotora se ponía en marcha no había nada que lo parara, ¿no? Y bueno, a veces las locomotoras corren demasiado fuerte y el motor no aguanta. Bueno, listo, vamos a seguir con otras cosas que es muy importante, las 40 viviendas de Mar Chiquita. Vamos a ir ahí a inaugurar también las 40 que faltan. Estuvimos, me acuerdo, muy lindo el acto cuando estuve con la guía, están todas con sus banderas. ¡Hola! A los chicos de las banderas. Y de las convicciones, además, porque las banderas no son solamente banderitas, son convicciones, además. Me acuerdo cuando inauguramos la autovía de Santa Clara a Mar del Plata, ahora se está construyendo de Santa Clara hasta Mar Chiquita. Y bueno, vamos a estar allí en diciembre seguramente para inaugurar ese paseo que están haciendo y que, según el intendente, que es un poco exagerado, con la pileta climatizada se ve de todas partes. Y bueno, está muy lindo eso, estamos muy contentos. Y felicitar a la empresa Exolgan, que hoy está inaugurando en Avellaneda una nueva grúa de las 4, una grúa importantísima, que bueno, ellos son los segundos operadores portuarios. Yo quiero leer algunas cifras porque son interesantes respecto de esta empresa, Exolgan. Es el principal operador portuario de la República Argentina, ha hecho muchísimas inversiones, la última inversión que está completando es de 690 millones de pesos, de las cuales ya ha completado el 75%, gestiona 1/3 del volumen exterior de contenedores en la República Argentina, por eso necesita grúas que sean cada vez más ágiles y más modernas. Esto no lo entiendo, a toneladas de eso. Actualmente cuenta con una capacidad de 850.000 TEUs. ¿Qué son TEUs? Ah, de los contenedores. Ah, mire usted, y bueno, sí, como yo, secretario de Comercio, vamos a ver. Los TEUs son unidad de medida de los contenedores, correcto. Así que tiene 850.000 TEUs, parece que eso es muy importante y que representa alrededor del 50%, sí, evidentemente importante, del total del comercio de contenedores en la República Argentina y emplea 500 personas en forma directa. El resurgimiento de Avellaneda, que supo ser otrora, bueno, de ahí salían, de Avellaneda, de Berisso, de Ensenada, los obreros que cruzaron el puente de Avellaneda precisamente para aquel 17 de octubre, que no fue publicado por los diarios, ni fue analizado por ningún periodista, nadie lo pronosticó, tampoco ningún economista. No había economistas en esa época ni consultores. Nadie se enteró que iba a pasar el 17 de octubre. Bueno, cruzaron Avellaneda y Avellaneda era un bastión de la industria argentina con cristalerías, curtiembres, bueno, de todo. En Avellaneda era un símbolo precisamente de acá pegadito a la capital federal. Y la verdad que también hoy, unas horas, acá un minutito después de que salga de aquí, estamos viendo de aquí al CEO de Carrefour en la Argentina, al señor secretario general de Comercio, de Empleados de Comercio de la República Argentina, y bueno, y a los empleados de los supermercados Elqui que habían cerrado, ¿se acuerdan? Mediante una paciente negociación entre Carrefour, entre el secretario de Comercio, de los empleados de Comercio de la República Argentina, y nosotros también, esto es el sector privado, el sector público, el sector de los trabajadores, sin gritos, ni trompadas, ni presiones, porque así nunca se arreglan las cosas. Se dice en televisión haciendo esas cosas. Ahora, arreglar problemas seguro que no arreglas ninguno. Hoy, 1.500 trabajadores de Elqui entran a formar parte de la cadena Carrefour. 1.500 trabajadores que si no estarían en la calle. Esto se logró sin, ¿cómo decía? Sin gritos, sin bloqueos, sin pegarle trompadas a nadie, amenazas,
Porque en realidad, la verdad que no es el que grita más fuerte el que normalmente obtiene los mejores resultados, sino el que tiene mejor capacidad de negociación y de articulación entre lo público y lo privado para poder llegar a este final en donde no haya telegramas de despido definitivos para los trabajadores. Así que estamos muy contentos, en unos minutos más van a pasar a mi despacho, luego que terminemos este acto, para realizar este importante acuerdo que asegura puestos de trabajo, que esta es la clave de la etapa. Yo venía recién leyendo algo que realmente da frío, da escalofríos. En uno de los últimos comunicados que me casan siempre los partes de prensa, dicen que están, de acuerdo a una agencia de noticias, se están cerrando, quebrando 25 empresas por día en España. La verdad que da escalofríos porque realmente, como lo explicaba el otro día en la Bolsa de Comercio, a nadie le pone contento porque esto pone en crisis todo el comercio internacional y por lo tanto también tiene coletazos sobre todos los países y también sobre nosotros. Yo les hablaba de cómo había caído el precio de la carne, cómo había caído el precio de la leche. A propósito de la bolsa del otro día y de los Bodén 12, leí una crónica periodística el fin de semana. Yo no me acordaba que en la Bolsa de Comercio el ministro de la Alianza de Economía, López Murphy, había lanzado su plan económico breve, porque no por motivo propio, sino de motu del propio partido gobernante, que conste que la oposición no tuvo absolutamente nada que ver. Lo hecho la Franja Morada, me parece, si mal no recuerdo. Y renunciaron unos ministros también que estaban identificados con el sector. Pero lo que yo había olvidado, mire para que vean que no soy tan memoriosa, los años no vienen solos, lo que yo había olvidado y que el cronista describe maravillosamente es que lo presentó en la bolsa y que fue aplaudido a rabiar por todos los que estaban allí. Que por cierto, yo no había notado que tampoco estaban los banqueros el día que estuve, porque había tanta gente, vi muchos empresarios importantes, no puedo negarlo, había muchos empresarios de muchas actividades de la producción, pero el cronista dice que no había ningún banquero nacional ni extranjero. Y yo me puse a pensar, a recorrer todas las caras, las manos que había estrechado y lo que había divisado de mi atril cuando estaba hablando, y la verdad que brillaron por su ausencia. Mi abuela diría cola de paja. Pero bueno, lo cierto es que queremos que se acabe la cola de paja y creemos que es importante que comiencen a dar cumplimiento a los planes que ha elaborado el Banco Central, 5% apenas de sus depósitos para los préstamos a las pymes y a las grandes empresas 50 y 50, que realmente es lo que les va a dar una gran productividad. Ustedes vieron lo que yo leí el otro día, cuáles eran las cosas que más habían dado, habían rendido, ¿no? Los bonos de la deuda argentina, pese a todas las diatribas de todos los medios de comunicación y consultoras, fueron los que más rindieron. Eso porque mientras nos criticaban, ellos amarrocaban los títulos y por eso tuvieron una ganancia espectacular. Giles lo que lo vendieron creyendo lo que decían, pero bueno, en fin, o los otros a lo mejor que lo necesitaban, también es cierto. Pero yo creo que la mayoría lo vendió porque creían lo que decían y fundamentalmente porque por todas las cosas que pasaron en la Argentina en las últimas décadas, no creían en su país. Ahora digo yo, y como reflexión final, todos los días estamos haciendo actos donde inauguramos políticas como la del Programa Federal de Laboratorios Forenses para la seguridad y contra la impunidad, donde inauguramos viviendas como el Mar Chiquita, donde importantísimas compañías extranjeras siguen invirtiendo en la Argentina, donde lanzamos un plan de seguridad preventiva, donde venimos pagando nuestras deudas prolijamente de la reestructuración del 2005 hasta la fecha con fondos propios, sin acceso al mercado de capitales, donde venimos dando aumento a los jubilados del año 2003 que nos llevan a un 1.254%, donde introducimos programas realmente transformadores como la asignación universal por hijo,
donde además creamos medidas como los repro para que las industrias que tienen problemas y que han tenido problemas en otras crisis o que puedan tenerlas en estas, no despidan y mantengan su planta de personal, donde hemos generado millones de puestos de trabajo, donde tenemos el mejor salario de los trabajadores de toda América Latina, no solamente en términos nominales, sino en términos de poder adquisitivo vía dólares, medido por Fondo Monetario Internacional y por CEPAL. Digo yo, después de 9 años de eso, todavía tenemos que seguir rindiendo, vamos a seguir rindiendo todas las materias y todas las asignaturas, porque a mí me encanta estudiar, porque me encanta luchar, porque me encanta trabajar, pero sería hora que los que nos toman examen, porque esto es lo que sí voy a pedir, yo estoy dispuesta a seguir rindiendo todas las materias y todos los exámenes, pero por favor, que los que se me sientan en la mesa examinadora tengan algo para mostrar y no hayan sido los artífices de los fracasos eternos de la Argentina. Porque a esos examinadores, esta presidenta no le rinde cuenta. Yo le rindo cuenta al pueblo, que es el verdadero examinador de las políticas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenos días.